Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la edición del día de hoy, 22 de noviembre del año 2023. Un día como hoy, pero en el año 1963 fue asesinado por un francotirador el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, causando una conmoción en todo el planeta. Muy bien. A propósito, el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró extraordinariamente satisfecho por el acuerdo alcanzado ayer martes entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas para garantizar la liberación de los rehenes retenidos en Gaza desde el ataque a Israel el pasado 7 de octubre. El gobierno de Israel y Hamas acordaron una pausa de 4 días en los combates para permitir la liberación de 50 rehenes que están en la franja a cambio de 150 palestinos encarcelados en Israel y la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino asediado. En un comunicado de la Casa Blanca, Biden destacó que el acuerdo también debería traer de vuelta a casa a más rehenes estadounidenses y añadió: no pararé hasta que sean liberados. Aprecio el compromiso que el primer ministro Netanyahu y su gobierno han asumido al apoyar una pausa prolongada para garantizar que este acuerdo pueda llevarse a cabo plenamente y asegurar la provisión de ayuda humanitaria adicional para aliviar el sufrimiento de las familias palestinas inocentes en Gaza, agregó Biden. En Ucrania, las defensas aéreas ucranianas derribaron 14 drones Shahed lanzados por las fuerzas rusas en un ataque nocturno, según dijo la Fuerza Aérea de Ucrania hoy miércoles. Las interceptaciones se produjeron sobre las regiones de Dnipropetrovsk, Zaporilla al sureste, Kiev al norte, Zhytomyr, Vinnytsia y Yelnytsky al oeste. La Fuerza Aérea Ucraniana también dijo que el ejército ruso lanzó un misil X-22 en la región de Zaporilla, pero no logró alcanzar su objetivo y cayó en un campo. Y por último, el régimen dictatorial de Nicaragua, esto es increíble, impidió a 2 artistas locales, Kevin Laguna Guevara y Oscar Danilo Parrilla Blandón, conocidos artísticamente como Bink Art y Torch Místico, la realización de un mural en honor a Cheinis Alondra Palacios Cornejo, Miss Universo 2023 y primera nicaragüense en obtener este título. Los artistas a través de TikTok comunicaron que el proyecto fue suspendido por la dictadura de Daniel Ortega, que interpretó el mural como un mensaje político. Escribió el artista conocido como Torch Místico, mientras que Bink Art explicó que no podían continuar el mural. Torch Místico también publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con el mural en la que se observa el rostro de la nueva Miss Universo y dijo que no lo iban a poder terminar. Hasta ahí quedó el mural. Tuvimos las intenciones de terminar, cumplimos con nuestra palabra, pero las autoridades no permitieron continuar. El mural estaba ubicado en una propiedad privada en Estelí, a 149 kilómetros al norte de Managua, y fue luego cubierto con pintura blanca. Cosas que pasan en los países donde hay regímenes autoritarios. Flor. Así es, hay varios puntos de la ciudad que están cerrados en este momento. Ayer hubo actos de vandalismo en la noche, hoy hay marcha hacia la Corte. La cosa sigue bastante revuelta, pero el tema que ha acaparado los noticieros, por lo menos más que las redes, es el tema del comunicado que hizo ayer el gobierno de que van a respetar lo que diga el fallo de la Corte y que no pueden llamar a derogar el contrato por opinión del procurador de la administración, Guido. Sí, el procurador de la administración dijo lo que nosotros aquí hemos sostenido, haciendo un análisis muy básico. Nosotros, el procurador profundizó mucho más, de que el texto constitucional, particularmente el artículo 159, numerales 14, 15, y si uno quiere hacer el análisis interpretativo, también debe estudiar las facultades que le brinda el numeral 16 a la Asamblea de derogar expresamente decretos leyes. Esas mismas facultades no se las brinda para derogar contratos ley, solamente aprobar o improbar. Así que eso se sabía y eso lo saben los abogados que andan defendiendo la tesis contraria, pero por razones
que no es del caso explicar aquí, están defendiendo la tesis contraria de que la ley, que una ley en 3 debates, en 3 días, sancionada a la velocidad del rayo y publicada a la velocidad del rayo en la Gaceta Oficial, es de la misma manera en que se aprobó el contrato, de la misma manera que se aprobó la ley de moratoria minera, también podría derogar el contrato de ley, y eso no es cierto, eso sería inconstitucional. Lo han advertido constitucionalistas de la talla del doctor Carlos Bolívar Pedrechi también. Y ahora el procurador de la administración. Ya está circulando los alegatos de los abogados de Morgan y Morgan sobre la teoría que tienen ellos de la constitucionalidad. Sí, y también están circulando los de quienes se oponen, el de Juan Ramón Sevillano, el de Martita Cornejo. Eso es lo que tiene hace un ratito. Yo eso es lo que tiene que, nuevo, ¿no? Eso es lo que tiene que, sí, Flor, pero eso es lo que tiene que analizar la Corte. Eso es lo que hay que dar el espacio razonable de tiempo para la Corte, para que la Corte haga un análisis profundo de un tema delicado. Claro, lo que estoy haciendo es contándole a la gente que ya está el otro alegato. Sí, no, es que el 24 termina el 23 termina el periodo para presentar alegatos y el 24 comienza el proceso de análisis, tanto de la ley, que son 4 artículos solamente, el primero contiene el contrato, ¿no? Y los alegatos. Entonces, y la Corte se va a declarar en sesión permanente y habrá que darle el tiempo prudencial para que emitan un fallo conforme a derecho. Entonces, esto no es cuestión de... El apuro trae cansancio. Hoy nos acompaña, Guido, el director de ingresos, que hace 2 días anunció en conferencia de prensa con el ministro Alexander y con el director del Seguro Social, Enrique Lao, que el aumento a los jubilados no se iba a poder dar por ahora. Ese por ahora es a pesar de lo que ya pagó la mina. Mira, Flor, ¿qué tal, don Guido? Y a todos los que nos están viendo, buenos días. Como dijo el presidente de la República, y nos pidió comunicar, es hasta ahora. Evidentemente, como lo he manifestado, esto es una historia en desarrollo. Como bien lo planteó Guido, al final tenemos que esperar los tiempos, y más en estos tiempos políticos, sociales, de convulsión, como se quiera llamar, que la población está esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y en respeto a esa decisión de otro órgano del Estado, como es el órgano ejecutivo y el órgano judicial, nosotros como ejecutivo estamos tomando la medida de esperar que la Corte se pronuncie para que esos dineros, producto hasta la fecha que ha cumplido la empresa minera Panamá, nosotros podamos utilizarlo de acuerdo al contrato, o bien, si no hay contrato, establecer en qué se va a utilizar esos ingresos. Licenciado Gracia, en la misma conferencia de prensa, el ministro Alexander de Economía y Finanzas anunció que estarían revaluando y reduciendo el presupuesto. Y nosotros acá decíamos, y eso lo compartíamos con los oyentes, pero también con varios de nuestros invitados, que lo lógico, lo razonable sería recortar en las áreas en donde evidentemente el presupuesto está inflado, y le pongo un ejemplo muy sencillo, la Asamblea Nacional, para poder honrar la promesa del presidente, que para mí fue, y lo he dicho desde el principio, algo inconveniente incluirla dentro del texto del contrato. Destinar fondos públicos en un contrato con una empresa privada me parece inconveniente, y ahí está, aparentemente tuve razón, está causando cortocircuito. Es posible que se dé eso porque yo interpreté el por ahora del doctor Enrique Lao Cortés en ese sentido, de que se va a hacer el esfuerzo porque al final de cuentas hay que hacerle justicia a esos jubilados que ganan menos de $350 al mes. Sin duda, y conversando con el doctor Lao nos explica que estas pensiones de $350 no llegan a las pensiones mínimas que establecen los organismos internacionales. Y son 120.000 personas. Y son 120.000 personas. Más 80.000 que gana menos de 400. Y también haciendo un poquito de contexto, hay que recordar que los fondos que se le pagan a los jubilados y pensionados es producto de la Caja de Seguro Social. Por lo tanto, y por eso también la discusión en futuro de la necesidad de entrar en una reforma de la seguridad social. Pero evidentemente, como lo planteó don Guido, conveniente o no, se estableció a través de la ley, y es por eso que la fuente del ajuste a los pensionados y jubilados de menos de 350 balboas está fundamentada en el contrato. Por lo tanto, nosotros sentimos de manera responsable de que mejor, como planteamos y prometimos, esos fondos de la mina no se utilizarán hasta que el fallo salga formalmente. Y si sale o sea, a ver, son 500 y pico millones. 67 a la fecha. 567, faltan 208. Aproximadamente, Flor. Y como lo he manifestado por un tema de transparencia también a las personas
que nos han preguntado, porque es lógico y es necesario seguir transparentando cada dinero que entre de este contrato ley. Es importante recordar que las regalías de octubre a diciembre están pendientes todavía, que deben pagarse, si no a finales de diciembre, a principios del Que esos próximo son año. los 208. No, que serían aproximadamente, bueno, estoy calculando ciento y tantos millones de dólares. Pero eso, aproximadamente. esa matemática que hicieron, Ujú. de los 567 que pagaron y los 208 que no pagaron, ¿dónde sale esa matemática? Por ejemplo, recuerda que a la fecha están cumplidos el artículo relacionado con el fideicomiso, que era 395 millones de balboas, sumado con las regalías de enero a septiembre de este año. Ese es el grueso que se ha pagado a la fecha. Eso es, o sea, 398 más 95, más las regalías de enero a septiembre es lo que da los 567. Exactamente, más unos pagos adicionales. Te puedo adelantar, Flor, que a la fecha ya hay otros pagos que han ingresado de diferentes tipos de obligaciones tributarias que el O sea que ya contribuyente... faltan menos de 208 millones. Faltan menos de 200. Ok, la pregunta es, ¿qué pasa con esa plata que ya ha entrado si el contrato se declara inconstitucional? Porque si se declara constitucional ya sabemos que tiene que usarse ese dinero en lo que dice la ley. ¿Qué pasa si se declara inconstitucional? Ese es el segundo reto, por eso siempre lo he manifestado. Esta es una historia en desarrollo. ¿Qué va a pasar? Evidentemente, si el contrato se declara inconstitucional, el contrato deja de existir. Pero ese pago es cuando estaba vigente el contrato. Exactamente. Por lo O sea tanto, que no había que devolverle la plata. eso, desde mi punto de vista jurídico, no hay que devolver la plata. Entonces, si no hay que devolverle la plata, y es la plata que ya entró, ¿por qué no se le paga a los jubilados? Es una decisión del presidente. Creo que, Flor, nuevamente estamos en una situación donde el país está esperando, todos estamos esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia, si es constitucional o inconstitucional. El presidente de la República, en sus facultades, le pidió al Ministerio de Economía y Finanzas: mira, doctor Alexander, por favor, crea una cuenta en el Banco Nacional con esos dineros y no se utilice hasta que el fallo salga. Yo entiendo lo que me acabas de plantear. O sea, porque Pero igual creo que de la manera- plata ya está y no hay que devolverla, pase lo que pase en la Corte. Entonces, Pero te hago después otra situación. ¿Qué pasa si es inconstitucional? La fuente de financiamiento, como lo dijo el licenciado Guido, la fuente de financiamiento para el ajuste de los pensionados y jubilados es el contrato. Si deja de existir el contrato, ¿cómo quedaría el ajuste? ¿cómo quedaría esa plata? ¿Dónde entró, en teoría? Entonces hay que tomar una decisión qué se va a utilizar con ese dinero. Como bien lo planteó el licenciado Guido, el dinero, cómo se va a utilizar este dinero, está contemplado en el contrato. Pero ¿qué pasa si deja de existir el contrato? Bueno, pero, Esa es una decisión. pero el aporte inicial da para cubrir por lo menos un año. Eso es lo que yo digo. Del ajuste. Habría que conseguir la fuente para los años siguientes. Sí, pero esa es mi pregunta. ¿Por qué teniendo ya la plata y no teniendo que devolverla aún cuando se declara inconstitucional no se usa para lo que dice que hay que usarse? Creo que también, Flores, es un tema de responsabilidad. Nosotros nos quedan 6 meses de gobierno. ¿Qué va a pasar en el próximo gobierno para que los jubilados de repente le digan, bueno, no hay una fuente para seguir pagándoles ese dinero? Por lo tanto, yo creo que como sociedad, luego que vayamos a pasar este momento histórico que estamos viviendo, no solamente el gobierno nacional tiene que impulsar estos acuerdos, sino que también viendo a futuro y reconociendo que el año 2024 puede ser un año un poquito complicado desde el punto de vista de las finanzas públicas, considerando la probabilidad que exista el fallo inconstitucional y como lo hemos hablado, este proyecto minero representa aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto, pagan millones de dólares a la Caja del Seguro Social, por lo tanto habría que tomar en cuenta esa diversidad de opiniones, diversidad de decisiones que vayamos a tomar ahora y el próximo gobierno para afrontar ese reto en caso tal del fallo de inconstitucionalidad. Julio, aquí me pregunta un abogado, ¿cuál es el fundamento legal para que el presidente ordene crear una cuenta restringida? El fundamento legal, en resumen, porque también lo vi en redes sociales, si el dinero estaba presupuestado, hay que utilizarlo. Este dinero, recuerda Flor, no está presupuestado. Es un ingreso, por decir así, no recurrente. Es un ingreso que entró, que no estaba presupuestado, que iba a ingresar en los ingresos del Estado durante este año. Por lo tanto, las restricciones producto del dinero del presupuesto, evidentemente sí está en la ley. Estos dineros, la facultad del presidente, desde nuestro punto de vista, nuevamente, está a la discreción de cualquiera persona que quiera presentar en un Estado de Derecho su posición. Consideramos que el presidente tiene la facultad constitucional para ordenar su restricción. Recordar que también la restricción
no es permanente, es una restricción por unos días hasta que la Corte dicte su pronunciamiento. Por lo tanto, evidentemente, luego de finalizado o de que la Corte tome esas decisiones, es muy probable que se vayan a disponer de una manera establecida y ordenada estos ingresos en favor de las necesidades del pueblo panameño. Sí, porque el cuestionamiento es que mientras la Corte no declare inconstitucional el contrato ley, está vigente y hay que cumplir lo que dice. Entonces, ahí dice que el 20% de las regalías van para el programa de IBM de la Caja del Seguro Social para el aumento a los jubilados que ganan menos de $350. ¿Qué hace frente a esta decisión? ¿Qué pasa frente a esta situación histórica en esta convulsión social? Cumplir la ley, que es lo que él se comprometió a cumplir el día que tomó posesión, cumplir la Constitución y la ley. Habló el ministro Alexander de reducir el presupuesto. No dijo cuánto, en qué rubros, qué entidades y cuándo. ¿Qué podemos saber de eso? Mire, nosotros estamos trabajando no a partir del momento que lo comunicamos, sino aproximadamente hace 3 semanas. El equipo de DIPRENA, de la Dirección de Presupuesto de la Nación, junto con el despacho del ministro, también nosotros como Dirección del Ingreso, estamos trabajando para la reestructuración del presupuesto presentado hace aproximadamente un mes y un poquito más a la Asamblea Nacional de Diputados. Evidentemente la situación política y social ha cambiado. Bueno, pero desde antes de que hubiera cambiado, eso era un presupuesto obsceno, tomando en cuenta que estamos en ingresos por debajo de lo presupuestado. De hecho, el director de ingresos nos puede decir cuántos millones menos estamos por debajo de lo presupuestado hasta octubre. 327 millones. 327 millones hasta octubre. Obviamente, Flor, dentro de esa visión que se tenía antes, era que era muy probable el nuevo contrato minero y los nuevos ingresos que iban a ser recurrentes, según la ley, son recurrentes hasta que el fallo así de la Corte dicte si es inconstitucional o constitucional, iban a establecer. Por lo tanto, esos dineros iban a ser recurrentes en el beneficio del presupuesto. O sea, por eso sustentaba pero eso. Pero eso no daba para 5.000 millones, ¿no? No, y menos frente al... CEPAL decía y menos frente al... Sí. A 4.1% del Producto Interno Bruto. Y menos para... No se justifica un aumento del 20%. No, y menos frente a la situación que está atravesando el canal, que con el fenómeno del Niño severo para el próximo año, ya se presupuesta que van a dar por lo menos 75 millones de dólares menos de lo que dieron en el periodo fiscal actual. Sin duda hay un debate y reconozco lo que acaban de plantear. Nosotros nuevamente cuando hacemos el presupuesto, y hablo nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas, se establece una serie de variables. Las variables evidentemente tienen que incluir también el tema relacionado con la ley de responsabilidad fiscal, también con la proyección hacia futuro. Nuevamente los ingresos o las percepciones que se tienen dentro del Ministerio de Economía y Finanzas frente al 2024, antes del 20 de octubre, son muy diferentes hacia luego del 20 de octubre. Evidentemente yo entiendo el debate si era razonable o no, pero nosotros tenemos expertos dentro del ministerio, no solamente políticos, sino técnicos, que orientaban que el presupuesto podía obtenerse de esa manera. Ok, 5.000 millones versus 1.000 o 2.000 millones como máximo que sube por año. Es un mundo de plata y se le aumentaba, por ejemplo, 36% a la Asamblea. Se duplica el presupuesto de Ministerio de Cultura, de la AIG, se aumenta 60% el presupuesto del Mitradel. Hay varias otras cosas que se me olvidan ahora mismo, pero hay una cosa importantísima antes de que mandemos a cambio, es una respuesta muy sencilla. En el presupuesto presentado se eliminaron, se volaron de un tajo más de 60 artículos de la parte normativa, la que establece cómo gastarse la plata, la que establece cómo gastarse, la que regulaba dietas, viáticos, gastos de representación, etcétera, que suman gastos multimillonarios. Ahora que se está reevaluando, ¿están pensando en incluirlos nuevamente o no vamos a quedarse en esa parte normativa? Esa respuesta no te la puedo dar, Flor. Eso es muy importante preguntarle a la Dirección de Presupuestos, pero sí sé, o sea, te puedo dar fe de que el presupuesto de la Nación ha cambiado producto también de una nueva forma de presupuestar el presupuesto, valga la redundancia. Por lo tanto, hay un porqué de la eliminación de eso, principalmente en materia de administrativas,
Sí, pero es más plata y menos controles. Hay una respuesta a eso, hay una respuesta y entiendo yo, si puedes revisar en noticias pasadas, que junto al Banco Interamericano de Desarrollo trabajamos en un presupuesto más dinámico, no recuerdo cuál es la palabra, pero sí estamos a los niveles que tienen otros países en materia de preparación y presentación del presupuesto. Bueno, pero entiendo lo que dice, pero sí hay... Sí, no, porque eso genera, por supuesto, una duda razonable. Una duda razonable. Sin duda. Así es. Lo tengo que decir. Y si lo sumas a eso, que ahora el Contralor tiene la facultad para decidir qué auditorías se hacen y cuáles no, cuáles se cierran y cuáles no, a discreción y sin consecuencias, Sí. más plata, menos controles y menos auditoría. Es como la oportunidad perfecta para... Yo entiendo la desconfianza. En un presupuesto en pleno torneo electoral. Yo entiendo la desconfianza, pero también siempre buscamos la manera de ser menos burocráticos. Pero entiendo la desconfianza que puede existir a raíz de muchos comentarios. Pero lo que se busca siempre de alguna manera es ser más dinámico la utilización del presupuesto. Pero la suspicacia es justificada. Entiendo lo que se plantea. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Publio. Nosotros nos vamos a un cambio y ya volvemos con nuestro siguiente invitado. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Acusamos recibo de una solicitud de disculpa pública hecha por el Círculo de Periodistas de Colón. Y voy a leerla. Dice: el Círculo de Periodistas de Colón, organización que aglutina a los profesionales de la comunicación social de la provincia caribeña, exige a la periodista Flor Misrachi, presentadora del programa Debate Abierto, que se transmite en Telemetro Canal 13, una disculpa pública por sus desafortunados comentarios en contra del nuevo pueblo de Colón al final del programa que dirige el pasado domingo 19 de noviembre. Nos causa asombro que luego de dar a conocer una buena noticia referente a la llegada de 2 cruceros, nuestro puerto, en medio de la crisis que vive el país, usted la ensombrezca con un comentario como ojalá no les roben, y lo ponen entre comillas. Las informaciones positivas es nuestro norte. Hay situaciones que no se pueden ocultar que afectan a los periodistas y el pueblo colonense, pero no podemos aceptar que se estigmatice de delincuentes a nuestra provincia, que sus coterráneos estudian y trabajan por darle una mejor calidad de vida a sus hijos. Les solicitamos que se documente más y busque las cifras de robo y hurtos a turistas que se manejan a través del Ministerio de Seguridad, y se dará cuenta que en el caso de la provincia de Colón los índices son muy bajos, casi nulos, por lo que reiteramos nuestra exigencia de disculpas públicas a este noble pueblo de Colón. Acusamos recibo y lo leemos públicamente porque obviamente creemos en la transparencia. Yo estaba presente el día del programa, que fue el domingo, junto a Flor Misrachi, y efectivamente, si quisimos cerrar Debate Abierto Dominical, y lo que estamos haciendo hoy lo vamos a repetir el domingo en Debate Abierto Dominical, que también va a ser en vivo. Queríamos cerrar con una nota positiva, con la llegada de 2 cruceros el fin de semana a Colón. Y sí, creo que hay un elemento importante allí, Flor. De contexto. Sí, hay un elemento de contexto por la premura del tiempo, por el hecho de que era un programa en vivo. Quizás no se interpretó correctamente esa frase que utilizaste. Yo creo que es válida esa solicitud de una disculpa pública que te está haciendo el Círculo de Periodistas de Colón. Y también, si hubiera sido, como dices, más tiempo, uno puede explicar las razones por las que se dan cada comentario, ¿no? Ahí estábamos terminando el programa. Pero sí, no es de ninguna manera la intención estigmatizar a nadie. Se habla de incidentes que han ocurrido, pero no hay ningún estigma y se reconoce la nobleza de quienes sí dejan y tratan de dejar en alto el nombre de Colón y de todas las provincias. Al final del día, ¿qué queremos todos? Todos queremos lo mejor para el país y creo que... Y que los turistas se lleven una buena impresión. Claro, del país. Pero de igual forma, si está esperando la comunidad allá en Colón unas disculpas públicas, yo creo que es válido, ¿no? Claro que es válido, por supuesto que es válido. Están esperando tus disculpas. Sí, públicas. disculpas. Sí se sintieron ofendidos, por supuesto, disculpas. Es que aquí no hay un tema de estigmatización. Como te explicaba, es un tema que por la premura del tiempo, estamos terminando el programa, no se explica por qué se dicen los comentarios muchas veces, pero aquí no hay un tema de estigmatización, ni de tratar mal a nadie, ni de una lucha de clases, ni de racismo, ni de tantas cosas que se han escuchado en redes sociales. Así es. Nada. Yo creo que eso es importante que quede claro. Creo que hoy en día el problema que hay principalmente es sacar frases fuera de contexto y... Sí, es cierto, lo que plantea el Círculo de Periodistas de Colón, se está estigmatizando en todos los sentidos. Y hasta resulta delicado y peligroso, porque muchas de ese problema
está trascendiendo ya no solamente al ámbito político, sino al ámbito social. Nosotros los periodistas todos los días estamos siendo víctimas también de esa estigmatización y para nosotros no es nuestro objetivo hacerlo. El decir todos los días acerca de cosas que hacen políticos, que hacen sindicatos o que hacen personas es parte del tema. Obviamente muchas de esas personas se defienden y la mejor forma de defenderse es también sacarnos a nosotros de contexto. Pero yo creo que es válida la disculpa para todo el pueblo colonense y insisto, lo hicimos hoy y vamos a reiterarlo también en debate abierto dominical. Así que de igual forma acusamos recibo al Círculo de Periodistas de Colón, nuestro respeto y seguiremos aquí en el programa porque tenemos nuestro invitado. De periodistas y al pueblo colonense en general. Así es. Solamente, porque es que no era nada contra los periodistas. Ni contra los periodistas, ni contra los colonenses. Los colonenses, a los que queremos mucho y apreciamos. Siempre tenemos excelentes y grandes amigos ahí en Colón, así que nuestra solidaridad. Y gente que ha dejado un nombre del país en alto, de Colón también. Así que no es contra el pueblo colonense. Así es. Felicito. ¿Por qué? Porque te costó, pero lo lograste. No, no me costó. ¿No? Pedro. No, no me costó. Es una broma. No, es que las bromas en estos Sí, tiempos Pedro. de crispación, las bromas las toman, las Sí. sacan de contexto. Así es. Y hacen, o sea, yo sé. Crápula Films hace de las suyas. Exactamente, estamos en una Es época súper tranquila. verdaderamente sensible, muy sensible en este momento. Y Bueno. créeme, estamos sensibles por todos lados, porque todo lo que decimos, ya veo que no importa si es un segundo, lo cortan, lo editan y lo ponen por a su supuesto. antojo, entonces, bueno, no hay problema, es parte de Bueno. las reglas del juego en esta época, es cierto. Pero bueno, Pedro nos acompaña y hablamos acerca del PRD y algunos, ahora que hablamos acerca de los contextos y todo aquello, yo le decía en el noticiero a Pedro Miguel que si hay algo que no se saca de contexto y es que la gente allá afuera está gritando el que no brinque es PRD y el que no brinque es PRD. O sea, es un ataque directo en medio de las protestas al Partido Revolucionario Democrático. Usted fue secretario general de ese partido y no de ahora porque es que están en medio de una crisis de muchos meses antes de que fueron, de antes de la primaria, siendo usted secretario general del PRD, estaba advirtiendo acerca de mucho de lo que estamos viendo hoy en día en el PRD. No sé cómo se siente ahora. No, definitivamente que nos afecta, ¿no? Yo vi una y otra vez los videos esos de las gradas. Lo vi cualquier cantidad de veces y obviamente se lo reenvié a algunos de los dirigentes del gobierno y del partido, porque, bueno, nosotros somos el partido en el gobierno. Somos los que tenemos la mayoría en la Asamblea Nacional y fuimos los que generamos con nuestros actores la situación que está viviendo el país. Entonces es lógico que el enfoque ciudadano se dé en contra de quienes tomamos la decisión. Ahora, decía en el noticiero, el 99.9999 infinitum del PRD por ciento no tiene nada que ver con este tema, no ha tenido nada que ver con estas decisiones, porque durante esta administración ningún tema estratégico o importante ha sido discutido en las instancias de dirección del partido para luego trazar una línea política al gobierno. Eso no ha ocurrido nunca. Aquí hay un grupo muy reducido de personas cercanas al presidente que son los que toman las decisiones estratégicas. Al final nos toca a nosotros pagar las consecuencias. Eso no pasó. Creo que fue un error de cálculo político haber traído este tema a debate en base a las experiencias históricas que tenemos en Panamá. En el 47, cuando se cayó el Tratado Filo-Hines, Marco Robles no quiso en el 67 llevar pocos meses antes de las elecciones la ratificación de los tratados 3 en 1, precisamente por la experiencia del 47, pero esta dirección política del partido y del gobierno decidió desconocer la historia de este país y en un momento preelectoral como este, traer un tema Comentábamos casualmente en debate. que ha tocado la fibra más sensitiva de la nacionalidad panameña. No, es que comentábamos en debate abierto dominical, el domingo que acaba de pasar. Casualmente eso, de que al PRD de antes, y así lo decíamos, no le hubiese pasado una situación como la que tenemos. O sea, ellos hubiesen actuado. Y es cierto, hay silencio completo de la dirección del partido. O sea, hay un gobierno solo operando. No sabemos si realmente hay una dirección del partido también actuando. Pero normalmente antes, cuando ocurrían estas crisis, estaba el gobierno por un lado, gobierno PRD, y la dirección del partido también operando con los diversos sectores que estaban en crisis. El CEN sacó un comunicado bastante extemporáneo, como 3 semanas después, pero lleno de palabrerías, ahí no decía mucho. No, y sin mayor orientación, porque al final lo que tú tienes que darle al país y al gobierno, como
como una línea, una vía de escape, una vía de salida de la crisis. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué acciones tomar? ¿Qué recomendaciones darle al presidente de la República y a su equipo de gobierno desde el partido para encontrarle una salida, retornar a la normalidad y devolverle la paz social al país? Y eso no lo vimos en ese comunicado. Bueno, la falta de cálculo político, que yo la interpreto y endoso lo que dice Pedro Miguel, como una afirmación que ratifica lo que aquí nos dijo el candidato que es miembro del PRD, hijo del fundador, pero además ha optado o va a optar a la presidencia por un partido distinto que dijo que el partido estaba secuestrado, ¿no? Y ese secuestro aparentemente los ha aislado de la realidad política y por eso la falta de cálculo político, para no hablar de la falta de visión histórica, ¿no? Simplemente revisando la historia hubieran podido darse cuenta que la decisión que estaban tomando era equivocada y no les hubiera reventado la crisis que ha reventado, pero que además ha sido atizada por la falta de acción del gobierno, porque el gobierno ha estado como metido debajo de la alfombra o debajo de la cama, yo no sé. Las calles han estado, con contadísimas excepciones, a las anchas de quienes quieren fomentar el caos. De la forma en que esto ha evolucionado, el presidente se fue quedando cada vez más solo. Y la mayoría de los pocos voceros que tuvo, porque este es un gobierno que se caracterizó por eso, por tener pocas figuras brillantes, pocas figuras brillando en la gestión de gobierno. Y aquellas pocas que trataron de brillar al principio fueron aniquiladas. Entonces quedó un liderazgo muy reducido que actualmente no tiene ni la credibilidad ni la autoridad para poder servir de interlocutor válido ante los actores sociales que están protestando. En el caso de esta protesta, les antecedió hace año y tanto unas protestas en el mes de julio, se creó una mesa de diálogo, se llegaron a algunos acuerdos en esa mesa de diálogo y no se implementaron. Uno de ellos, por ejemplo, era la moratoria, que el gobierno se vio en la obligación de presentar ya una vez iniciadas las protestas, como un mecanismo para apaciguar los ánimos. Pero todo esto pudo haberse hecho antes. Pero no estamos gobernando con el partido y la inteligencia colectiva del partido no funciona ni ha operado para poder orientar al gobierno. Y no está ocurriendo ahora con esta dirección política menos. Es decir, el PRD en este momento está como un barco a la deriva. No hay dirección política. Y Pedro Miguel, a eso sumémosle que la suspicacia colectiva y en algunos casos, más allá de suspicacia con datos y con hechos ciertos, es que hay un despilfarro de los fondos públicos y que se está gobernando es para los círculos élites de los que están en el gobierno y sus negocios. Lo que vimos en julio del año pasado, que también fueron protestas inéditas en la historia de Panamá, un mes paralizado el país con esta protesta, es el hartazgo ciudadano, el agotamiento de un modelo que hay que superar. ¿Y qué hemos hecho para superarlo? Fue nada, pues nada hicimos en año y tanto para tratar de satisfacer esas aspiraciones. Ahora, a lo que vivíamos en julio del año pasado le sumamos el tema del riesgo de la contaminación ambiental, de la destrucción del medio ambiente, y que movilizó, o sea, tú te diste cuenta, la inmensa mayoría de la gente protestando en las calles, te estoy hablando de las primeras 2 semanas, eran jóvenes. Jóvenes, sí, claro. Y jóvenes con contenido, ¿ah? No jóvenes sin discurso, sin una razón que realmente los motivara. Jóvenes, y lo viste en redes sociales, lo viste por todas partes, manifestándose con contenido, con su preocupación sobre el futuro del país. Esta coyuntura nos puede servir a nosotros, fíjate, no al PRD, a la nación panameña, para pasar de este estadio agotado que tenemos a uno superior. Yo creo que aquí es importante que quienes hacen política en el país entiendan que aquí nosotros debemos realmente revisar la estructura de poder, la relación que tiene el Estado con los principales actores económicos, cuyo control se lo hemos entregado al capital transnacional. No hablo de la minería, hablo de todos los sectores estratégicos, telecomunicaciones, energía, puertos, ferrocarril, demás. Todo lo hemos entregado al capital transnacional. Y eso es el modelo que precisamente ha venido haciendo crisis desde México hasta Chile y Argentina. O sea, estados que están debilitados financieramente, además acosados por el germen y el fenómeno de la corrupción endémica ya, porque esto no es un fenómeno de esta administración, lo venimos arrastrando y ya hay un hartazgo ciudadano. Si nosotros podemos aprovechar
la coyuntura para hacer los cambios estructurales que corresponden, que obviamente ya no se podrán hacer con este gobierno, pero quedan como un compromiso a partir del próximo gobierno. Creo que pudiéramos aprovechar todo este momento histórico para generar un legado positivo a la sociedad panameña. Ahora, Pedro, es importante poner las cosas en perspectiva. Hay una crítica directa al gobierno, pero también hay una crítica directa al PRD. Recordemos que para las elecciones del 2024 hay un candidato oficial del PRD, el señor Gaby Carrizo, pero también hay un candidato extraoficial del PRD que está en el Partido Popular, que es el señor Martín Torrijos. ¿Qué tanto alcance pudiese tener el efecto anti-PRD que hay en el ambiente en la figura de Martín Torrijos? ¿Usted cómo lo evalúa? Yo no pudiera anticipar nada. Yo creo que cuando las aguas vuelvan a su nivel, todos regresarán a su nivel pronto. Porque no Gaby Carrizo ni Martín Torrijos, todos tendrán que hacer una medición para ver de dónde. Aquí va a haber un nuevo inicio. Aquí se tumbó la mesa de juego y vamos a ver cómo quedan armadas las fichas una vez que se rearme. O sea que esto no favorece o perjudica a ningún candidato. No, todavía, específico. yo todavía no pudiera decirlo porque necesitaríamos un estudio científico que lo determine. Pareciera que hay algunos que han salido más lastimados que otros. Es lo que pudiera yo interpretar, pero eso no deja de ser subjetivo. Hay que esperar. La campaña política esta va a tener este tema como... Obviamente. El tema de la reforma del Estado y de la reforma a la Constitución va a cobrar mucha mayor fuerza en esta campaña electoral que en la pasada. Yo creo que no va a haber un candidato presidencial que no diga que va a clamor a una constituyente esta vez. Y creo que sí se va a convocar en esta oportunidad. Yo creo que ya va a ser obligatorio. Un clamor ciudadano, porque efectivamente el modelo está desgastado. El modelo de la estructura de poder está desgastado. Y es fácil, y por lo atomizado y fraccionado que está el escenario político, es muy probable que tú tengas incluso un presidente de la República que no tenga mayoría en la Asamblea. Es decir, que sus fuerzas políticas, los que lo respaldan, no controlen el órgano legislativo y de alguna manera él tendría que apelar al respaldo ciudadano para poder hacer la convocatoria a esa constituyente paralela que yo creo que es necesaria. Yo creo que ya nosotros tenemos que transitar a otro estadio, hay que darle mucha mayor participación a los ciudadanos. No podemos seguirle dando un cheque en blanco a quienes elegimos cada 5 años para que hagan lo que mejor les parece durante su vida. ¿Tú apoyas a Martín Torrijos abiertamente o no tan abiertamente? Esa pregunta tuya es una pregunta un poquito capciosa. Mira, yo soy amigo de Martín Torrijos. No estuve de acuerdo con la decisión que él tomó de irse a otro partido. Yo hubiese preferido que él compitiera en las filas del partido y fuese nuestro candidato presidencial. Y lo que yo he dicho es que yo voy a mantenerme dentro de mi partido apoyando a los candidatos a elección locales para tratar de mitigar el efecto no solo de una gestión que considero no ha sido la mejor, sino los efectos de esta coyuntura que estamos viviendo, que sin duda va a tener efecto en representantes, alcaldes. O sea, estás apoyando a las autoridades locales, no nuestro mayor esfuerzo va a concentrarse en obtener el mejor resultado en la medida de nuestras posibilidades en las candidaturas locales. ¿Y a presidencial? Es que en la presidencial todavía aspiro, fíjate, Flor, esa pregunta que tú haces, eso que te decía que es interesante. Yo todavía aspiro, y sobre todo luego de esta coyuntura, a la posibilidad de que tengamos una candidatura unificada del torrijismo de cara a las elecciones del 24. Lo que significaría que Gaby se bajara y Martín Martín significaría que aquel que tuviese la mejor opción debiera quedarse en la carrera, con el respaldo de aquel que no tendría opción. Y eso lo va a determinar ¿quién? Las encuestas, ¿no? Ok, pero Pero es lo que yo aspiraría. Eso tendría que ser una decisión voluntaria del que se baje. Claro. Ahora, Pedro Miguel, aprovechando tu presencia, tu experiencia política, tu visión política, si tú estuvieras sentado en la silla del presidente de la República en estos momentos, ¿Qué habría hecho? ¿qué habría hecho? Ya no lo hizo. ¿Qué habría que hacer para salir de esta crisis coyuntural a este punto y garantizar que haya fue importante. que haya la actividad económica, pero es que además la actividad educativa, la actividad normal del país. Sí, que el país vuelva a la normalidad. A la normalidad. Yo rescato de todo lo que dijo el presidente la semana pasada la parte en la que él se compromete a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Esa es su obligación constitucional. No, es que
Aquí se maniobró políticamente durante el gobierno pasado y para postergar la publicación del fallo, primero. Y luego de publicado el fallo, no se acató. Y el Estado no entró con toda su fuerza a tomar control del desarrollo minero, con todas las instituciones que correspondían. Eso no ocurrió. Entonces, ya eso es un primer paso. Ese es un compromiso que él adquirió. Bien, después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que nosotros esperamos vaya en concordancia con la aspiración de la mayoría de los panameños, entonces habría que remover de sus cargos a todos los funcionarios que estuvieron involucrados con este tema y establecer interlocutores válidos desde el gobierno que puedan establecer. Pero es que nadie quiere hablar en los el actores gobierno. sociales. Claro, pero yo pienso Ellos que mismos no se quieren quemar. se toma la decisión esa de hacer el recambio, yo creo que eso oxigenaría al gobierno, por un lado, y por el otro lado daría un espacio de conversación con los actores sociales que todavía están protestando. Yo creo que sería fácil. Una vez que la Corte Suprema tome esta decisión, yo creo que las aguas van a ir volviendo a su nivel, sobre todo después de la opinión que el procurador de la administración, con mucha categoría, y además ayer en la tarde con mucha valentía, salió a explicarle a los educadores el contenido de su opinión. Opinión que yo comparto. O sea, yo creo que realmente el camino para resolver este tema es la vía de la Corte. Sí hay que reconocer que la compartes no desde ahora, sino desde el 2018, cuando se trató de llevar el tema a la Asamblea. Porque esa fue en ese momento la posición del PRD, que con el tiempo cambió otra historia, pero en ese momento el PRD lo rechazó y ese era el argumento principal. Así que sí comparto ese hecho de que desde entonces lo mencionaste y la bancada del PRD en ese momento también fue vehemente en rechazarlo. Hoy pues la historia es distinta. Lo vemos a su mes. Hay una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Continuamos en Cuarto Poder. Guido, tenía una pregunta ahí que nos mandó Danilo Toro. Danilo Toro me mandó una pregunta muy interesante y dice que a criterio de él, y que te preguntará Pedro Miguel, aprovechando la presencia, el tema de la crisis que hay actualmente dentro del PRD tiene que ver con haber marginado a el sector de izquierda, que era el que manejaba este tipo de asuntos desde el punto de vista no solo político, sino de acción como soporte del gobierno. Sí. ¿Eso es así? ¿Pedro Miguel coincide con ese análisis? Sí, yo pienso que no ha sido una decisión ex profeso, sino algo que ocurrió, una degradación, una degeneración a lo largo del tiempo, ¿no? Conforme los otrora dirigentes de los sectores populares se fueron plegando a las políticas neoliberales que aplicamos nosotros mismos. Y esa es parte de la crítica que hacíamos hace 6, 7, 8 años, cuando liderizamos un movimiento dentro del partido que ganó la dirección que fue la que nos llevó al gobierno en el año 2019. Este gobierno tiró en el tinaco de la basura la visión 2050 y ha aplicado un modelo muy parecido a lo que venían estableciendo los gobiernos anteriores. Pero, en efecto, o sea, el PRD nació articulado con las organizaciones sociales, su frente sindical, su frente de educadores, su frente campesino. Todo eso se fue desarticulando con el paso del tiempo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, de la reforma agraria, del Código de Trabajo, del sistema de representación popular y demás. Y todos fueron ideas de dirigentes que otrora militaron en el movimiento popular antes de la existencia del torrijismo, antes de la existencia del partido. Pero trajeron al tapete del debate nacional decisiones estratégicas como esas que han beneficiado mucho a los sectores populares. Si nosotros queremos recuperar algún día la confianza del pueblo panameño, tenemos que volver a nuestras raíces, a nuestros orígenes. Eso era lo que nos planteábamos. Seguir desdibujándonos en el camino en el que lo han hecho la mayoría de los partidos socialdemócratas, plegándose a las políticas neoliberales, traen estos resultados que tenemos. Pero, esa es la realidad. Pero lo que planteas resulta hasta un contrasentido, porque el PRD nace para darle oportunidad a todos estos sectores, como un partido de base, darle oportunidad a todos estos sectores que no eran representados en los partidos políticos de aquella época. Estamos hablando de antes del 68. Con el golpe de Estado del 68 viene este proceso de transformación que lleva a Omar Torrijos a crear el PRD, un partido que toma entonces en consideración todos estos sectores populares, que muchos de ellos hoy están en las calles protestando, entre ellos los educadores, entre ellos el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, que era parte inclusive mucho en sus orígenes del propio Partido Revolucionario Democrático y que después del 90 quien fue uno de sus fundadores, Eduardo Ríos, militó en el Partido Revolucionario Democrático. Entonces, son esos mismos sectores populares que ahora, pues, son parte de este movimiento progresista que salen
en defensa de esas clases populares que no se ven A ti representadas te en el PRD. sorprendería, a ti te sorprendería, y bueno, y no sé ahora luego de esta crisis, pero yo sí hice el análisis después de la crisis de julio del año pasado. Y porque hice el recorrido nacional y me encontraba en Colón, me encontraba en Veraguas, me encontraba en Chiriquí, con dirigentes de los gremios que estaban en las calles durante julio, que son miembros del partido. O sea, que son torrijistas y que son miembros del partido. Por eso digo, nosotros estamos ¿Y que están en la pagando, calle? vamos, en esta coyuntura podemos estar pagando el precio de ser el partido en el gobierno por decisiones que el partido no ha tomado. Porque se tomó en un círculo muy cercano de poder. O por haberse olvidado de sus orígenes. Claro, nosotros como partido, y esto también lo hemos planteado en múltiples ocasiones, fuimos mutando hasta convertirnos en un partido igual a aquellos partidos políticos que Torrijos desplazó del poder en el año 68. Y el planteamiento estratégico que hacíamos desde el Movimiento de Renovación y Rescate Torrijista en el 2016-2017 era precisamente regresar. Avanzamos un poco, pero lamentablemente cuando llegamos al gobierno, digo, eso nos permitió ganar las elecciones, pero cuando llegamos al gobierno, quienes dirigen el gobierno decidieron aliarse con la facción del partido más atrasada y más clientelista. Aquí me escribe Danilo Otero, dice, di implosión. O sea, implosionó el PRD. Todavía no. Yo no creo. Ahora, no es un fenómeno exclusivo del PRD ni de Panamá, también hay que decirlo. Eso está sucediendo en la mayoría de los partidos políticos en Latinoamérica Es que si tú y en haces- algunos del mundo. Mira, por supuesto, si tú haces un repaso de lo que ocurrió en América Latina con los grandes partidos, el APRA en el Perú, Acción Democrática en Venezuela, el Partido Revolucionario Dominicano. Liberales y conservadores en Colombia. En Dominicana. El PRI en México, que es el caso más catastrófico, terminó entregándole su última gestión, la que tuvieron después de 12 años en oposición, porque ellos gobernaron 70 años, se van 12 años a la oposición y le entregan a un yeyecito de la oligarquía mexicana el poder en Peña Nieto y ahí están los resultados. Ahora son los coleros de la alianza que lideriza su adversario histórico, el Partido de Acción Nacional. Es decir, nosotros tenemos que vernos en el espejo de esos partidos políticos y debemos retornar a nuestras raíces, a nuestros orígenes para poder ganar la confianza de los panameños. El efecto contrario a eso es lo que estamos viviendo hoy con la gente en las gradas del Estadio Revolución, del Estadio Rommel Fernández, gritando lo que gritaban. Por eso, y eso no son yeyecitos, ahí había... Ahí estaba Ahí estaba el pueblo. El pueblo, verdaderamente gritando. Esa era una muy buena encuesta. No se necesitaba mucho. Así. Y Bueno, había que medir para saber el resultado de esa encuesta. bueno, pero Miguel, gracias por haber atendido la Gracias a invitación de ustedes Cuarto por la Poder. oportunidad. Y ojalá que lo que ha dicho aquí retumbe Sí. en los pasillos del PRD, porque es un partido importante, ¿no? Uno puede no estar de acuerdo con el PRD, Sí. pero es un partido importante y se necesitan partidos importantes y fuertes para la democracia. Eso es así, y eso hay que entenderlo así. Y Ojalá. hay gente que está apostando por otra cosa. Sí, Sí, no, hay gente- por hay Hay supuesto. gente que está que sin apostando tener la para- capacidad orgánica. Mira, escucha Sí. esto. Hay gente que sin tener la capacidad orgánica, la organización, la logística, las condiciones objetivas y subjetivas, como se denomina, para tomar el poder ante el derrumbe del sistema actual, que Lo quieren están hacer de apostando maneras al poco derrumbe, democráticas. que están apostando al derrumbe sin tener las condiciones para asumir el poder. Es más fácil que ante una situación de ingobernabilidad en este país se tome el poder la extrema derecha, es decir, los grupos empresariales articulados con la fuerza pública, a que lo hagan quienes están con esos sueños de opio. Total. Por eso es que es derrumbe. importante fortalecer los partidos que son vitales para la vida en democracia. Así es. Muy bien. Nos vamos. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.